Naruto Mi progreso en Konoha Liber 991, 1000 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 991. El crujido de la evacuación. La puerta se abrió de golpe. Kingmin salió de la sala de datos como un rayo. En ese momento, los dos clones de sombra seguían luchando con los 4 Anbu de Iwagakure. Al ver a Kingmin, inmediatamente quisieron abandonarlos y detenerlo, el verdadero maestro. Sin embargo, los dos clones de sombra creados por Kingmin, aunque no podían usar movimientos especiales debido a la necesidad de mantener sus identidades en secreto, sobre todo no podían usar movimientos que pudieran estar relacionados con él, y su poder de combate no se podía desplegar por completo. Sin embargo, la fuerza de los 4 Anbu de Iwagakure frente a ellos no era muy buena. Por lo tanto, no pudieron superar la obstrucción de los dos clones de sombra y bloquear el paso de Kingmin. Su mirada recorrió toda la escena en un instante. Kingmin y los dos clones de sombra se miraron y luego asintieron levemente. Los clones de sombra y él tenían una conexión telepática, por lo que naturalmente entendieron lo que quería decir. Así que, al instante siguiente, los dos clones de sombra dejaron de preocuparse por su propia seguridad y atacaron con furia a los 4 Anbu de Iwagakure que tenían delante. Por un instante, los 4 Anbu de Iwagakure fueron reprimidos, y era difícil prescindir de algún hombre. Aprovechando la oportunidad, Kingmin ejecutó la técnica de cuerpo instantáneo, cruzó el campo de batalla y corrió escaleras abajo con todas sus fuerzas. De hecho, su primer pensamiento fue saltar del pasillo y saltar directamente desde el tercer piso del edificio Tsuchikage. Con su condición física actual, incluso si la altura del edificio Tsuchikage era mucho mayor que la de los edificios ordinarios, no sería un gran problema saltar de esa manera. Pero considerando que Onoki observaba desde el cielo, si el otro bando se aprovechaba de él en el aire y lo golpeaba con fuerza, sería problemático. Así que desistió de la idea de tomar un atajo. Al bajar al segundo piso, viendo a los varios Anbu de Iwagakure que se acercaban a él, Kingmin completó rápidamente los sellos con ambas manos y realizó el ninjutsu. Estilo fuego. Gran bola de fuego. Una bola de fuego roja del tamaño de un puño se condensó y se formó frente a él, luego creció rápidamente y finalmente giró y se estrelló contra los ninjas de Iwagakure que tenía delante. ¡Cuidado!, gritó un Anbu de Iwagakure entre la multitud. Al instante siguiente, 2 de ellos formaron sellos al mismo tiempo y realizaron un ninjutsu de agua, que bloqueó el ataque de Kingmin a la perfección. Las llamas y el agua chocaron, produciendo un chisporroteo. Entonces, una gran cantidad de vapor de agua se extendió, blanqueando el entorno. No. Un miembro del Anbu de Iwagakure vio la escena y se dio cuenta de que algo andaba mal. Era imposible que un ninjutsu de ese nivel produjera un vapor de agua tan denso. Técnica oculta de la niebla. De repente, un ninjutsu muy conocido en el mundo ninja apareció en su mente. Casi sin dudarlo, gritó con fuerza. Cuidado, es la técnica oculta de la niebla. Sin embargo, antes de que pudiera terminar sus palabras, un grito sonó de repente. El sonido sonó muy cerca de él, casi en sus oídos. Una fuerte sensación de crisis lo invadió. Casi instintivamente, levantó el kunai que tenía en la mano. ¡Ding! Se oyó un crujido metálico al chocar. El kunai en la mano de Kingmin chocó con el kunai del Jonin de Iwagakure, lanzando chispas. En la niebla, un destello de luz brilló en los ojos blancos de Kingmin, entre las cejas, bajo la máscara. Kingmin observó las acciones de este Jonin de Iwagakure. Estaba seguro de que si continuaba atacando, podría contener al oponente en un par de asaltos como máximo. Pero era inútil. Su objetivo era abandonar la aldea de Iwagakure sin levantar sospechas, no luchar con valentía contra otros. Renunciando a continuar el ataque, Kingmin retrajo rápidamente el kunai, se giró hacia un lado y evitó un shuriken lanzado por detrás. Luego, con otra ligera esquiva, superó a un Anbu de Iwagakure que tenía delante y llegó a la retaguardia del equipo, que estaba al otro extremo del pasillo. Kingmin miró hacia atrás y vio que un Anbu de Iwagakure finalmente había completado el sello y realizado un ninjutsu de viento para disipar la niebla circundante. Entonces, alguien descubrió su posición y gritó. El enemigo está aquí. Al oír esto, los Anbu de Iwagakure que acudieron a apoyarlo se dieron la vuelta y persiguieron a Kingmin. Sin embargo, su velocidad era demasiado lenta. Kingmin simplemente los miró y los ignoró, pero continuó corriendo. Al doblar una esquina, Kingmin bajó al primer piso con un pum, pum, pum.
En ese momento, muchos equipos ninja de Iwagakure que acudieron a apoyarlo se habían reunido allí. Sin embargo, esta vez no había ningún Anbu de élite dentro, solo algunos equipos ninja de Iwagakure encargados de patrullar. Al observar a estas personas, Kingmin se detuvo un momento, pero al instante siguiente, corrió hacia arriba sin miedo. Aunque no pudiera usar todas sus fuerzas ahora, Kingmin creía firmemente que podía derrotarlos. Así que no había necesidad de dudar. Al verlo correr solo, los dos Jonin de Iwagakure que lideraban en el lado opuesto se miraron, alzaron las manos para formar sellos y realizaron, respectivamente, un ninjutsu de escape terrestre y uno de escape de incendios. Entre ellos, el ninjutsu de escape terrestre es el icónico de la aldea Iwagakure. Escape terrestre lanza pulmonar terrestre. El hombre golpeó el suelo con las manos, imbuyéndolas con una gran cantidad de chakra de escape terrestre, creando una gran cantidad de púas de tierra, y atacó a Kingmin desde diferentes ángulos. El otro escupió una llama de su boca, como una serpiente de fuego, y se abalanzó sobre el rostro de Kingmin. Ambos cooperaron eficazmente, bloqueando casi al mismo tiempo la retirada y la evasión de Kingmin, obligándolo a enfrentarse cara a cara. Y ese era precisamente su propósito. Mientras Kingmin pudiera ser detenido e interrumpir su ritmo, su equipo podría arrastrarlo hasta aquí con ventaja numérica. Después, llegó otro grupo de apoyo y atacaron juntos. Incluso si el enemigo es fuerte, tienen la confianza para aniquilarlo. Como la aldea ninja con mayor número de ninjas, la aldea de Iwagakure es muy hábil en este truco. En aquel entonces, el tercer Raikage fue asesinado vivo de esta manera. Y en esa ocasión, el campo de batalla aún estaba fuera de la aldea. Esta vez, el campo de batalla está dentro de la aldea. Se puede decir que tienen ventaja geográfica y sin duda pueden hacerlo mejor. Al frente, los dos Jonins de Iwagakure incluso pensaban en cómo comandar al equipo y arrastrar a Kingmin hasta allí. Sin embargo, en ese momento, llegó el contraataque de Kingmin. De hecho, como su oponente esperaba, Kingmin optó por enfrentarlo de frente. Pero para su sorpresa, Kingmin no fue detenido por su ataque. Al contrario, su bloqueo de ninjutsu se rompió fácilmente. Durante este periodo, Kingmin ni siquiera se detuvo. En otras palabras, su plan de demora fracasó. Sin embargo, a los dos no les importó en absoluto ahora, porque su atención se había centrado en los medios utilizados por Kingmin. Una gran cantidad de enredaderas brotaron de las manos de Kingmin, como innumerables pitones verdes, destrozando las lanzas de tierra que seguían perforando el suelo a su paso. Al mismo tiempo, también bloquearon la serpiente de fuego que se acercaba. No solo eso, las enredaderas seguían creciendo salvajemente, como una marea verde, precipitándose directamente hacia ellos, obligándolos a retirarse uno tras otro. Liberación de madera. ¿Cómo es posible? Delante, los dos Jonin de Iwagakure, bien informados, reconocieron el método empleado por Kingmin, y sus expresiones cambiaron repentinamente, sumiéndose en el caos. Aprovechando la oportunidad, Kingmin salió corriendo del edificio Tsuchikage. Luego, sin mirar atrás, se dirigió a las afueras de la aldea Iwagakure. Justo cuando Kingmin estaba a punto de abandonar el campo de batalla, otra luz blanca cayó del cielo y lo impactó en la espalda. Esta luz blanca no era otro ninjutsu, sino la liberación de polvo. Técnica de destrucción de límites realizada por Onoki. Sin embargo, Kingmin, quien ya había abierto su Byakugan, siempre mantuvo la vista fija en Onoki en el cielo. Por lo tanto, reaccionó en cuanto el oponente hizo un movimiento. La luz blanca atravesó la imagen residual que dejó atrás, se hundió en el suelo y dejó un profundo agujero redondo en el lugar original. Kingmin miró el agujero redondo, luego volvió a mirar a Onoki en el cielo y continuó corriendo hacia las afueras de la aldea oculta de la roca. En el camino, había constantemente equipos de ninjas de roca corriendo para detenerlo, pero él había visto sus posiciones con antelación, y aquellos que podían ser esquivados fueron esquivados directamente, y aquellos que no podían ser esquivados fueron fácilmente atravesados por él. Durante este periodo, Onoki volvió a lanzar varios ataques, pero los esquivó uno a uno. Esto le permitió dejar de malgastar chakra en tareas inútiles. De esta manera, se precipitó hacia adelante y llegó a las afueras de la aldea de Iwagakure. Pero esto era lo que Onoki esperaba. Desde la perspectiva de Dios, había adivinado el plan de Kingmin desde el principio. La razón por la que no lo detuvo fue porque la batalla se desarrollaba en la aldea, y no solo él, sino otros ninjas no podían dejarlo escapar. Y una vez que abandonaran la aldea, no tendrían tantas preocupaciones. De esta manera, podrían darlo todo.
Por lo tanto, había estado esperando a que Kingmin abandonara la aldea. En cuanto a su escape, había organizado un gran número de ninjas desde el principio para formar un cerco fuera de la aldea. Por esta razón, Kingmin dijo que había roto el asedio más tarde, pero en realidad fue expulsado de la aldea por un grupo de ninjas de Iwagakure. Entonces, ¿Kingmin no se dio cuenta de esto? La respuesta, por supuesto, era no. Con el Byakugan, comprendía claramente cómo despachar a los ninjas de Iwagakure en un radio de 1 kilómetro. Aún así, decidió dejarse llevar. Sin él, también necesitaba una oportunidad adecuada para escapar. Y fuera de la aldea de Iwagakure, en medio del caos, era la mejor opción. Pensamientos de todo tipo cruzaron por su mente, y Kingmin abandonó la aldea de Iwagakure y llegó a un valle al oeste. Desde allí, podría escapar del alcance de la aldea de Iwagakure. Sin embargo, antes de que pudiera caminar mucho, un gran número de ninjas de Iwagakure apareció a ambos lados del valle. Había miedo, alegría, curiosidad e intenciones asesinas en sus ojos. Si fuera una persona común, siendo observada por tantos ninjas hostiles, incluso con una mentalidad fuerte, inevitablemente se preocuparía por las ganancias y las pérdidas. Pero Kingmin era diferente, porque tenía suficiente confianza en su propia fuerza, por lo que su mirada era muy tranquila. Al ver esto, un ninja veterano de Iwagakure, encargado de comandar a la multitud, frunció el ceño levemente y pensó. Es digno de ser el enemigo del que el Tsuchikage-sama nos dijo específicamente que tuviéramos cuidado. No es nada sencillo. Sin embargo, no se preocupó demasiado. Dada la cantidad de gente en ambos bandos, creía que el otro bando no podría escapar. Y alzó la vista hacia el Onoki que flotaba en el cielo nocturno. La existencia del otro bando era el mayor lastre. Concentrado en sus pensamientos, el comandante de Iwagakure dejó de pensar en ello y gritó. ¡Maten! Al oír esto, los ninjas de Iwagakure de ambos bandos actuaron de inmediato. En la primera ronda, Kingmin tuvo que enfrentarse a innumerables ataques de herramientas ninja. Entre ellos, también había algunos talismanes detonantes. Tras reflexionar, Kingmin usó directamente el ninjutsu. Estilo tierra. Técnica del muro de la tierra. Completó rápidamente el sello y luego golpeó el suelo con la palma. Una gran cantidad de chakra de estilo tierra se inyectó en el suelo, conectando las venas de la tierra y transformando el terreno circundante. Con un estruendo, 4 muros de tierra se alzaron del suelo, formando una estructura con forma de boca, protegiendo a Kingmin en el centro. Din din dan dan, esas herramientas ninja dispararon a la pared, pero no lograron causarle daño a Kingmin. Además, las etiquetas detonantes que contenían las herramientas ninja también fueron bloqueadas por la pared de tierra. Sin embargo, estas 4 paredes de tierra no duraron mucho y pronto fueron destruidas por los continuos ataques de los ninjas de roca. Al instante siguiente, llegó el ataque de ninjutsu de largo alcance de los ninjas de roca que venían detrás. Kingmin observó estos ataques. Esta vez, no usó ningún ninjutsu para resistir, sino que aprovechó al máximo su ventaja física, esquivando a izquierda y derecha, y evitó los ataques de estos ninjutsu con movimientos flexibles. Tras estas 2 rondas de ataques, los ninjas de roca responsables del combate cuerpo a cuerpo ya se habían presentado frente a él. No había nada que decir, y una batalla caótica se desató rápidamente. La mente de Kingmin se dividió en 3 partes. Mientras buscaba una oportunidad adecuada para escapar, prestó atención a los movimientos de Onoki en el cielo, y el tercio restante de su mente se dedicó a lidiar con los ninjas de roca en el campo. Aunque Onoki los envió afuera pronto, debido a su rapidez, no tuvo tiempo de formular estrategias de combate detalladas. Esto le dio a Kingmin la oportunidad de recuperar el aliento, lo que le permitió completar una ruptura de un solo punto con su superfuerza personal. Durante un rato, se oyeron gritos por todas partes en el campo. Sin embargo, los ninjas son ninjas al fin y al cabo, y su velocidad de reacción y capacidad de adaptación a situaciones temporales están muy por encima del alcance de la gente común, sumado a la comunicación de diversos ninjutsu auxiliares. Su cooperación no tardó en volverse metódica. Se puede predecir que pronto desarrollarán un conjunto completo de estrategias de respuesta. Para entonces, si quería volver a escapar, tendría que exponer parte de su fuerza. Kingmin no quería ser tan pasivo, así que se apresuró a buscar una oportunidad de escapar. El tiempo pasó. En un momento dado, los ojos de Kingmin se iluminaron repentinamente y activó la habilidad Liberación de Madera contra los ninjas de roca que bloqueaban el paso. Su mano derecha se extendió al instante, extendiendo innumerables enredaderas, y abrió una brecha en el equipo de ninjas de roca que lo precedía.
Entonces, corrió con todas sus fuerzas, se adentró en el equipo de ninjas de roca y se adentró en las montañas y bosques cercanos. Esto lo perdió temporalmente de vista. Además, los árboles circundantes también bloquearon eficazmente la vista de Onoki. Kingmin esperaba esta oportunidad. Mientras los ninjas de roca que lo seguían no lo alcanzaron, Kingmin rápidamente formó un sello y realizó el ninjutsu. Estilo tierra. Técnica del dragón. Al instante siguiente, las rocas bajo sus pies se ablandaron y lo engulleron por completo. Muchos ninjas percibieron la presencia de los ninjas de roca e informaron de inmediato su ubicación. Inmediatamente, muchos ninjas realizaron varios ninjutsu de estilo tierra para intentar expulsarlo. Sin embargo, con la presencia de los ojos blancos, Kingmin evitó fácilmente sus ataques. Finalmente, con esta técnica, escapó del primer cerco de los ninjas de roca. Justo ahora, Onoki había notificado a otros ninjas de roca que formarán un segundo cerco en el exterior. Si alguien más se hubiera encontrado en esta situación, habría tenido que aguantar y seguir huyendo. Pero él era diferente. Simplemente no quería que Onoki reconociera la técnica del dios del trueno volador que había realizado. No había necesidad de luchar a muerte con un grupo de ninjas de roca allí. Con esto en mente, Kingmin activó inmediatamente la técnica del dios del trueno volador antes de que los ninjas de roca vinieran a buscarlo. Gracias a su extremo control de esta técnica, podía realizar movimientos confusos. Por ejemplo, durante el proceso de teletransportación, amplificó y ajustó deliberadamente las fluctuaciones espaciales para que se asemejaran lo más posible a las fluctuaciones cuando Uchiha Obito realizó el dios del poder para teletransportarse. Tras disfrazarse, se teletransportó lejos de allí. Casi al instante de teletransportarse, un rayo de luz blanca, más denso que antes, cayó del cielo, barrió su escondite y arrasó con el suelo, la hierba y los árboles. En un instante, solo quedó un largo barranco de varios metros de profundidad, con un borde liso, demostrando plenamente la letalidad del elemento polvo. Pero, por desgracia, esto no interrumpió la técnica del dios del trueno volador de Kingmin. Un momento después, Onoki sobrevoló la jungla. Observó la escena con una expresión de disgusto. Pronto, otros ninjas de roca se reunieron a su alrededor, con expresiones igualmente desfavorables. Inhala, exhala. Respiró hondo y luego exhaló lentamente. Onoki se obligó a calmarse, cerró los ojos, liberó por completo su poder mental y comenzó a sentir la marca como respaldo. Tras unas cuantas respiraciones, abrió repentinamente los ojos, miró hacia el oeste y les dijo a los ninjas de roca que estaban abajo: sigan fortaleciendo la vigilancia, y luego voló hacia allí a toda velocidad. Al mismo tiempo. Tierra de la Tierra. Frontera oeste. En un hotel de un pequeño pueblo. Kingmin estaba en una habitación. Justo ahora, había usado la técnica del dios del trueno volador para teletransportarse aquí. Originalmente, había otra persona alojada en la habitación, pero ahora había quedado inconsciente. Recordando las palpitaciones antes de teletransportarse, Kingmin no pudo evitar decir en su corazón: es digno de ser llamado liberación de polvo, este poder de ataque es poderoso. Después de varios encuentros cercanos, Kingmin no solo comprendió mejor la liberación de polvo, sino que también comprendió profundamente el peligro de esta habilidad. Esto era solo suyo. Si hubiera sido otra persona, probablemente se habría convertido en cenizas bajo el ataque de Onoki. Al mismo tiempo, también se alegró de haber sido lo suficientemente rápido. Tras evacuar la aldea de la roca oculta, encontró de inmediato una oportunidad para teletransportarse. Si esperaba a que la maquinaria de guerra de la aldea estuviera completamente operativa, no le resultaría tan fácil irse. Con el guardián celestial, quizá no muriera, pero era muy probable que se le cayera el chaleco. Después de todo, Kingmin no creía que la aldea de la roca oculta no contara con algunos ninjutsu de barrera que pudieran restringir sus movimientos. Una vez atrapado, le sería difícil escapar de la batalla por medios convencionales. Por suerte, las cosas no llegaron a ese punto, y todo seguía bajo su control. Kingmin reflexionó y dejó de pensar. Abrió rápidamente la bolsa de herramientas ninja y sacó un pergamino sellado. Desbloquea. Kingmin selló con ambas manos, gritó en voz baja y abrió el círculo mágico de sellado. Al instante siguiente, una gran cantidad de libros y pergaminos aparecieron en el suelo. Estos libros y pergaminos no eran más que las notas experimentales sobre liberación de polvo escritas por el Tsuchikage Mu de segunda generación, que había recogido esa noche. A continuación, debía encontrar el revés oculto lo antes posible y, tras asegurarse de que no hubiera peligros ocultos, se teletransportaría de vuelta a Konoha.
Bang, bang, bang. Kingmin alzó la mano para sellar y realizó la técnica del clon de sombra. En un instante, decenas de clones de sombra aparecieron en el campo. Entonces, cada uno de estos clones tomó un libro o pergamino y lo leyó con atención. La lectura conjunta de decenas de personas mejoró enormemente la eficiencia. En tan solo unos minutos, Kingmin encontró el problema. Extendió la mano y tomó el pergamino que le había entregado uno de los clones de sombra, observó una de las marcas mezcladas en las notas experimentales, la palpó con atención un instante y dijo: efectivamente, hay un problema. Mientras hablaba, extendió la mano, tocó un rastro de chakra y lo inyectó en la marca. Al instante, la marca se activó, emitiendo una débil pero nítida fluctuación de chakra. Esta fluctuación de chakra siguió una conexión en la oscuridad y se extendió a lo lejos. Kingmin miró a lo lejos. Aunque no vio nada, imaginó que quien la recibió probablemente era Onoki. Obviamente, esta marca, al igual que la marca del dios del trueno volador, es una marca especial que el mago puede percibir. Quizás no sea tan oculta como la marca del dios del trueno volador, y no es difícil de borrar. Al mismo tiempo, no se puede ubicar con mucha precisión, pero es suficiente para usarla como respaldo. Fue esta marca la que expuso sus acciones. Al observar de nuevo la ubicación de la marca, Kingmin no pudo evitar maldecir en su corazón. Es realmente insidioso, esconderla en las notas. Esto se debía a que había observado con atención, y gracias a la técnica del dios del trueno volador, era muy sensible a este tipo de marca. De lo contrario, no la habría encontrado en un tiempo. Sin embargo, dado que ya lo han descubierto, no hay nada que temer. Al extender la mano, le inyectó un poderoso chakra. En un instante, borró la marca. Después, Kingmin y su clon de sombra revisaron otros libros y pergaminos, y finalmente encontraron otra marca en una esquina. Tras borrarla, Kingmin no perdió tiempo y activó de inmediato la técnica del dios del trueno volador y se teletransportó a un pueblo cercano. Afortunadamente, la última vez que capturó al Jinchuriki de 4 colas, Lao Zi, dejó una gran cantidad de marcas del dios del trueno volador en la tierra, especialmente en varios pueblos. Aunque tomó la iniciativa de eliminar algunas más tarde, dejó muchas, lo que le permitió entrar y salir libremente. ¿Y por qué no se teletransportó directamente a la aldea de Konoha? Es muy simple. Quería asegurarse de que no hubiera ningún problema con estos libros y pergaminos. De esta forma, no traería problemas directamente a Konoha. Por supuesto, con todo lo que ha demostrado hoy, Onoki definitivamente centrará la investigación en Konoha lo antes posible. Sin embargo, si investiga a fondo, descubrirá de inmediato que Konoha también investiga a esa persona. Al final, todas las pistas convergerán y apuntarán a Uchiha Obito. Él también asumirá la culpa. ¿Qué? Dijiste que la aldea Iwagakure no puede investigar hasta este punto. Entonces subestimas la base de las 5 principales aldeas ninja. Si están dispuestos, sin duda podrán seguir las pistas e investigar a Uchiha Obito. Quizás no puedan descubrir la verdadera identidad de Uchiha Obito, pero definitivamente sabrán que existe esa persona. Y eso es suficiente. Mientras se asegure la existencia de esa persona fuera de las 5 principales aldeas ninja, gran parte de la atención de la aldea Iwagakure dejará Konoha, y él podrá practicar con tranquilidad. Por supuesto, si ocurre un accidente y no encuentran la solución, también puede actuar a tiempo para llamar la atención sobre Uchiha Obito. De esta manera, las cosas seguirán su curso previsto. En resumen, todo está bajo control. ¿Y qué hacer si Uchiha Obito descubre que alguien lo ha incriminado? Además, no le teme en absoluto. Incluso si la otra parte revierte la investigación y lo descubre, no importa. En el peor de los casos, solo hay una pelea. Sin embargo, es más probable que Uchiha Obito le advierta, o incluso luche contra él, pero al final, se tragará su ira. Gracias a las bestias de 2 colas que tiene en sus manos, la otra parte no se atreve a presionarlo demasiado. Uchiha Obito debe considerar si su plan final se verá afectado si realmente lo molesta y el pez es destruido. Si el plan se retrasa mucho por su impulso, Uchiha Obito podría querer morir. Después de todo, para Uchiha Obito, Rin es lo más importante. Si puede verla con un día de anticipación, no esperará hasta el siguiente. Por lo tanto, considerando todos los factores, incluso si descubre sus pequeños trucos, no le hará ningún daño. Claro, se atreve a hacerlo porque confía plenamente en su propia fuerza. Si alguien más viniera, me temo que Uchiha Obito ya lo habría derrotado hace mucho tiempo. Más de media hora después, casi amanecía. Una figura flotaba sobre el pueblo donde Kingmin se había alojado. Era Onoki, quien se había apresurado a llegar.
Sin embargo, aunque ya volaba a toda velocidad, su velocidad aún no era tan rápida como la del estilo de viento. Alas de viento de Kingmin en varios estados, por no mencionar la técnica del dios del trueno volador que lo teletransportaba directamente. Por lo tanto, cuando llegó, Kingmin ya se había ido. Onoki flotaba sobre el pueblo con una mirada seria, con la mente completamente despejada, buscando en cada rincón el rastro de Kingmin. Sin embargo, tras buscar, no encontró nada. Luego sintió las marcas que dejó en esos libros y pergaminos, pero tampoco encontró nada. Esto desanimó un poco a Onoki. De hecho, hacía más de media hora, cuando la marca se activó, comprendió que el enemigo probablemente había encontrado el problema y que era muy probable que no pudiera alcanzarlo. Sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse sin venir en persona. Ahora, se había dado por vencido por completo. Onoki giró la cabeza y miró a lo lejos, en dirección al país del fuego, y estuvo a punto de retirar su percepción. Sin embargo, en ese momento, sintió que lo estaban espiando. Onoki, sorprendido, miró rápidamente a su alrededor, tratando de encontrar a la persona que lo espiaba. En ese momento, no podía pensar en nadie más que lo estuviera espiando repentinamente, excepto el pequeño ladrón. Si pudiera seguir esta sensación y rastrear a la otra parte en la dirección opuesta, sería una nueva esperanza. Sin embargo, por mucho que buscara, no encontró ninguna pista. Después de un tiempo, la sensación de ser espiado desapareció. Onoki apartó la mirada con decepción. Por otro lado, el alma de Kingmin regresó a su cuerpo. Al instante siguiente, abrió los ojos y mostró una expresión de relajación en su rostro. Así era Kingmin quien acababa de espiar a Onoki. El método que usó fue la técnica de espiritualización. En su anterior combate, había memorizado en secreto las características del chakra de Onoki. De esta forma, cuando su alma estaba fuera del cuerpo, podía percibir la posición del oponente, con un alcance 100.000 veces mayor que el de su estado normal. Por lo tanto, aunque había un pueblo entre ellos, aún tenía la posición del oponente fijada. Y al observar su reacción, era obvio que había perdido el objetivo. Esto significaba que no había ningún plan B para el oponente en esos libros y pergaminos. Así, podría regresar a la aldea. Al pensar en esto, Kingmin no pudo evitar bostezar. Desde ayer por la mañana hasta ahora, no ha pegado ojo en casi 24 horas, y es hora de descansar. Pensando en esto, Kingmin primero reabasteció su chakra, sintió el sello del dios del trueno volador en el bosque a las afueras de la aldea de Konoha y activó la técnica del dios del trueno volador con un pensamiento. La visión frente a él cambió repentinamente. En un instante, Kingmin llegó desde el pequeño pueblo en la frontera con el país de la tierra a las afueras de la aldea de Konoha. Permaneció allí un rato, tras reabastecer el chakra consumido en su cuerpo, abrió de nuevo su Byakugan y observó los alrededores. Tras confirmar que no había nada inusual, activó la habilidad Control Celestial, atravesó la barrera de percepción de Konoha con facilidad, entró en la aldea de Konoha y regresó a su casa. Sin apresurarse a recuperar al clon de sombra que se quedó en casa, y dejando que la otra persona lo vigilara, Kingmin entró en la habitación y comenzó a descansar. El sol sale y se pone. En un abrir y cerrar de ojos, llegó la noche. En la habitación, Kingmin despertó lentamente. Durmió más de 10 horas. Al incorporarse de la cama, Kingmin se estiró con fuerza y se sintió cómodo. Al salir de la habitación, mirando al clon de sombra que leía tranquilamente al otro lado de la puerta, Kingmin asintió y dijo: «Gracias por tu esfuerzo». Al oír esto, el clon de sombra se levantó, le entregó el libro y dijo con calma: «De nada, somos uno». Después, tomó la iniciativa de cancelar la técnica del clon de sombra. De repente, grandes fragmentos de recuerdos surgieron en la mente de Kingmin. Cerró los ojos rápidamente y revisó con atención los recuerdos de la otra parte de los últimos 10 días. En su memoria, no había ocurrido nada importante en la aldea en los últimos 10 días. Todo era tan aburrido. Espera, no es que no hubiera pasado nada. Hace solo 2 días, el 3 de julio, nació Sasuke. Este momento es unos 20 días antes de lo que recordaba, lo que también es una clara prueba de su alteración de la línea temporal. De esto, se puede inferir que la fecha de nacimiento de Naruto probablemente no sea el 10 de octubre. Sin embargo, estaba mentalmente preparado para esto. Así que no le dio importancia. Mientras supiera la hora aproximada, estaría bien. Concentrándose en sus pensamientos, Kingmin ya no le prestó atención. Tras cambiar de opinión, revisó la situación anoche, o mejor dicho, esta mañana, para ver si el impacto de sus problemas en la aldea de la roca oculta se había extendido a Konoha.
Sin embargo, no había noticias en la aldea. Kingmin se quedó atónito al principio, pero reaccionó pronto. Probablemente, la aldea de la roca oculta aún esté llevando a cabo una investigación interna. Después de todo, esta vez su acción fue demasiado clara y sutil. Parecía que había alguien infiltrado. En este caso, la aldea de la roca oculta investigaría primero los problemas internos y luego buscaría sus huellas. Claro que también es posible que ambas cosas se lleven a cabo al mismo tiempo. Pero incluso si se llevaran a cabo simultáneamente, el impacto no sería suficiente para extenderse a Konoha en tan solo una docena de horas. Kingmin planea esperar 2 días para ver cómo evoluciona la situación y luego decidir si actuar o no según el desarrollo de la situación. Por ahora, un grito salió de su abdomen. Kingmin se tocó el vientre, dejó el libro a un lado y luego fue directo al baño a lavarse. Después de unos minutos, terminó de lavarse. Después, salió rápidamente del patio y fue a buscar comida. Así es, ahora lo más importante para él era llenar el estómago. Al llegar a la calle de la comida, Kingmin comió mucho como siempre. Después, fue al baño al aire libre a sumergirse durante 1 hora. Tras relajarse por completo, regresó a casa. Para entonces, ya había anochecido. Kingmin no perdió tiempo, entró directamente en la sala de práctica y comenzó a practicar el cuerpo definitivo. 2 horas después, Kingmin dejó de practicar. Con un pensamiento, abrió el panel. No hubo sorpresa. La evolución tras los ojos blancos en la columna de sangre aumentó en 20 puntos. Kingmin asintió con satisfacción, luego fue al baño, se lavó un poco, regresó a la habitación y se obligó a dormir de nuevo. Mañana regresará a la isla de la luna y comenzará una nueva ronda de duro entrenamiento. Por lo tanto, debía conservar sus energías. De hecho, Kingmin también pensó si descansar un día más. Después de todo, sus acciones de anoche le llevaron mucho tiempo. Pero tras pensarlo, finalmente se rindió. No hay otra razón. El tiempo es muy valioso para él ahora. Debe completar la transformación de su cuerpo de nuevo antes de que su atributo espiritual mejore. Solo así podrá asegurar que su espíritu y su cuerpo no se desequilibren. Por lo tanto, no puede desperdiciar ni un solo día. En un instante, el tiempo pasó. Al mediodía de ese día. Isla de la Luna. Espacio abierto central. Kingmin estaba tomando un breve descanso para almorzar. De repente, un recuerdo apareció en su mente. Kingmin abrió los ojos de golpe, los volvió a cerrar y comenzó a examinarlo rápidamente. Este recuerdo no provenía de otra persona, sino de uno de sus clones de sombra que quedaban en la aldea. Sí, uno de ellos. Para captar a tiempo el impacto del último incidente en Konoha, dejó 2 clones de sombra antes de regresar a la isla de la luna esta vez y registraron la situación en la aldea al mismo tiempo. Cuando se enteraban de alguna noticia importante, tomaban la iniciativa de cancelar la técnica del clon de sombra y dejaban que uno de ellos sincronizara el recuerdo con él. La razón principal por la que hizo tal arreglo era ahorrar chakra. Aunque poseía la técnica del dios del trueno volador, no le era difícil ir y venir de la aldea, y no le llevaba mucho tiempo, pero el chakra consumido era real. Es cierto que ahorra mucho chakra de diario, pero por mucho que tenga, no es motivo para malgastarlo a su antojo. No fue difícil realizar el trabajo hace 3 días. Aunque tuvo que recorrer 3 aldeas y gastar mucho chakra, era un gasto necesario. Sin embargo, era un poco extravagante gastar una gran cantidad de chakra para ir y volver de la aldea solo para entregar un mensaje. Por lo tanto, Kingmin optó por la solución más conveniente y rentable. Dividir a 2 clones de sombra a la vez para que se quedaran. Tras completar la comunicación, usaron la conexión entre los clones de sombra y el cuerpo original para sincronizar la memoria con él. Al igual que ahora, Kingmin cerró los ojos y examinó cuidadosamente la memoria del otro. Pronto comprendió lo sucedido. Gracias al recuerdo del clon de sombra, supo que esa misma mañana, Namikaze Minato convocó repentinamente a todos los ninjas superiores que aún no habían completado la misión, incluyéndolo a él, a una reunión. En la reunión, les informó que la aldea de la roca oculta había sido atacada por una persona misteriosa. Entre ellos, también enfatizó que esta persona fue quien invadió la aldea no hace mucho, y que todos los departamentos debían reforzar la defensa y la vigilancia. La acción de Namikaze Minato también fue un anuncio indirecto de lo que él y otros altos funcionarios de Konoha habían hecho en secreto tiempo atrás. Sin embargo, Kingmin no solo mira la superficie al actuar. De hecho, la otra parte celebró esta reunión con la intención de pedir a todos los departamentos que reforzaran su vigilancia,
Pero lo más probable es que quisieran aprovechar esta oportunidad para informar a la aldea de Iwagakure que Konoha no tenía nada que ver con esa misteriosa persona. ¿Y cómo llegó esta noticia a oídos de la aldea de Iwagakure? Ah, un secreto conocido por una persona se llama secreto, pero si dos personas lo conocen, deja de serlo. Además, hay docenas de personas en el campo, incluyendo al Jonin especial y algunos Chunin de alto rango de otros departamentos. En este caso, es imposible mantenerlo en secreto. Por lo tanto, si la aldea de Iwagakure investiga este aspecto, sin duda obtendrá la información pertinente. Kingmin incluso sospechó que Namikaze Minato se comunicaría con Orochi por otros canales más adelante. No se trata de una conjetura casual, sino de una inferencia razonable desde la perspectiva de los intereses colectivos de Konoha. En esta etapa, la estrategia general de Konoha es recuperarse y hacer todo lo posible por reparar el daño causado por las tres guerras. En este caso, Namikaze Minato, naturalmente, debe hacer todo lo posible para evitar conflictos con otras aldeas. Y con los medios desplegados por Uchiha Obito, interpretado por Kingmin esa noche, si dijera que no tenía ninguna relación con Konoha, me temo que incluso Shinoki fuera golpeado hasta la muerte, no lo creería. Por lo tanto, en esta situación, lo que Namikaze Minato puede hacer es comunicarse activamente. Solo así se pueden minimizar los malentendidos, evitando así errores estratégicos en la aldea de la roca oculta que, en última instancia, conduzcan a conflictos. Todo tipo de pensamientos cruzaron por su mente, y Kingmin volvió a abrir los ojos. Tras pensarlo un buen rato, dejó escapar un largo suspiro. La decisión de Namikaze Minato hizo que las cosas se desarrollaran como él esperaba, lo que le ahorró muchos problemas. Kingmin estaba muy satisfecho. Además, había otra buena noticia. Para evitar que la aldea de la roca oculta tomara medidas irracionales, sus vacaciones se extendieron por un tiempo. Justo después de la reunión matutina, Namikaze Minato lo dejó solo y le dijo claramente que debía quedarse en la aldea últimamente y esperar órdenes. De esta manera, no tendría que pensar en la misión por un tiempo y podría concentrarse en la práctica. ¿Cómo no iba a estar contento Kingmin? Kingmin se retractó y dejó de pensar en ello. Se levantó la mano para formar un sello y realizó la técnica de clones de sombra múltiples. Bang bang bang, acompañado por la aparición de una nube de chakra, aparecieron repentinamente 300 figuras más en el campo. Al observar estos clones de sombra, Kingmin pidió directamente a 250 de ellos que estudiaran la teoría del desarrollo de la liberación de polvo. Los 50 restantes fueron organizados por él para optimizar el cuerpo extremo, esforzándose por integrar el proceso de fortalecimiento corporal lo antes posible para superar el límite de su nivel 7. Cabe mencionar que, con las notas experimentales dejadas por el Tsuchikage Mutsu de segunda generación como referencia, su progreso en la investigación del elemento polvo ha mejorado considerablemente. Si bien 2 días no le bastan para calcular con precisión cuánto tiempo tomará integrar los elementos viento, fuego y tierra para desarrollar el elemento polvo, es seguro que este tiempo es mucho menor que 2 o 3 años. Tras recibir la orden, estos clones de sombra se marcharon. Kingmin movilizó chakra, realizó el modo chakra de la investigación del rayo y condensó una fina capa de luz de la investigación del rayo sobre la superficie de su cuerpo. Luego, cerró el sello del dios del trueno volador, ubicado en el volcán, y con un pensamiento, activó la técnica del dios del trueno volador. La visión frente a él cambió repentinamente. En un instante, llegó desde la isla de la luna a la primera cavidad. De pie en la familiar plataforma de piedra, contemplando el aire venenoso, aún colorido, a su alrededor, sintiendo el calor abrasador, Kingmin fortaleció su cuerpo en silencio. Durante este periodo, la capa de luz del elemento relámpago que lo cubría continuó debilitándose. Entonces, la presión del duro entorno externo sobre su cuerpo se apoderó de él rápidamente. Bajo esta influencia, su cuerpo comenzó a evolucionar rápidamente bajo la guía del control humano. El tiempo transcurría minuto a minuto. Pronto, transcurrió 1 hora. Kingmin dejó de practicar y, con un pensamiento, activó la técnica del dios del trueno volador y regresó a la cima de la isla. De pie en la espaciosa y luminosa isla, Kingmin exhaló profundamente. Solo entonces sus pulmones volvieron a funcionar. Kingmin también comenzó a adaptarse al entorno externo. Aprovechando esta oportunidad, su espíritu indagó en su cuerpo para comprobar su progreso. Gracias a los eficientes movimientos de fortalecimiento corporal que había resumido, junto con la opresión del duro entorno externo, incluso tras una corta hora de práctica, sintió progreso.
Min estaba muy contento con esto, e incluso la fatiga en su cuerpo se redujo un poco. Tras unas cuantas respiraciones, su cuerpo se recuperó y Min retiró su atención. Después, centró su atención en los clones de sombra que practicaban dentro y fuera de la isla. Con un pensamiento, liberó la técnica de clones de sombra múltiples. En un instante, estos clones de sombra se desintegraron y se disiparon. Se convirtieron en bolas de chakra, cargando con la experiencia de práctica y los recuerdos de la última hora, y todos regresaron a su cuerpo original. Una sensación familiar lo invadió, y rápidamente cerró los ojos y examinó cuidadosamente los recuerdos en su mente, absorbiendo y digiriendo la experiencia de práctica contenida en ellos. Este paso le llevó aproximadamente un cuarto de hora. Después, repitió la operación anterior y comenzó la siguiente ronda de práctica. Más de 3 horas después. Por la tarde. Tras finalizar otra ronda de entrenamiento, Min se teletransportó desde el interior del volcán, absorbiendo y asimilando la experiencia y la memoria de los clones de sombra de la última hora. Su cuerpo principal ya no entró en el volcán para fortalecerse, sino que comenzó a realizar la técnica del reflejo del corazón para estimular la evolución del Sharingan. Con el fortalecimiento físico, completó el entrenamiento planeado para hoy. Es hora de cambiar los elementos de entrenamiento de su cuerpo principal. 2 horas después, la técnica del reflejo del corazón también se completó. Después, Min comenzó a practicar la técnica del clon de madera. Cabe mencionar que, tras más de 4 días y casi 5 de práctica, su técnica del clon de madera se acerca cada vez más al nivel 8. Según su progreso actual, ascenderá con éxito en 1 día y medio como máximo. Y una vez ascendido, el clon de madera dividido sin duda podrá acumular más chakra. De esta manera, no tendría que partir tantos clones de madera para almacenar el chakra acumulado a diario. Con esa esperanza, Min comenzó a practicar una y otra vez. No paró hasta que la noche se hizo más oscura. Después, llegó el momento de practicar el cuerpo extremo. Esta práctica le llevó otras 2 horas. Ya era tarde. Min finalmente completó todos los planes de práctica de hoy. Después, dejó de perder el tiempo y regresó de inmediato a la casa de madera a descansar. Al día siguiente, practicó como de costumbre. Pronto, otro día pasó. En un abrir y cerrar de ojos, llegó el 4.º día de esta ronda de ardua práctica. Tal como lo esperaba, al anochecer de ese día, tras practicar brevemente la técnica del clon de madera, avanzó con éxito. En el espacio abierto en el centro de la isla de la luna, Min detuvo repentinamente la acción en sus manos y, con un pensamiento, liberó la técnica del clon de madera, permitiendo que el clon de madera frente a él se desintegrara y se disipara. Entonces, cerró los ojos y comenzó a repasar las ideas que acababan de surgir en su mente. Esta era la retroalimentación que le traía el avance de la técnica del clon de madera. El tiempo transcurría minuto a minuto. En un abrir y cerrar de ojos, transcurrieron más de 10 minutos. Min volvió a abrir los ojos. Un rayo de luz brilló en sus ojos. Min levantó las manos, formó el sello Yin y realizó la técnica del clon de madera. Al instante siguiente, un clon de madera se separó de detrás de él y, al aterrizar, se transformó en una persona exactamente igual a él. Se puede observar que, tras ascender al nivel 8, realizó de nuevo la técnica del clon de madera, y la velocidad era mucho mayor. Además, Min percibió cuidadosamente el estado del clon de madera y percibió claramente que este, dividido esta vez, había mejorado considerablemente su estabilidad. Esto se puede manifestar externamente, es decir, puede resistir más daño y ejercer un mayor poder de combate. Por supuesto, esto no es lo más importante para Min. En esta etapa, no necesitaba un clon de madera para conquistar el mundo. En esta etapa, lo más importante para él era mejorar su capacidad de carga. Dando un paso al frente, Min se colocó frente al clon de madera, levantó las manos para formar un sello y realizó el sello de todas las cosas del mundo. Aparecieron densas técnicas de sellado. Pronto, en el entrecejo, se concentró en una marca similar a los 8 diagramas. Al explorarlo con su poder mental, Min pudo ver que el espacio alienígena que había abierto esta vez era mucho mayor. En teoría, podía almacenar más chakra. Sin embargo, la teoría es la teoría, y necesitaba comprobarlo él mismo para estar seguro. Casualmente, habían pasado unos días y el espacio entre sus cejas estaba casi lleno de chakra, así que era hora de transferir parte. Con esto en mente, Min extendió la mano y presionó el hombro del clon de madera. Al instante siguiente, una gran cantidad de chakra se extrajo del entrecejo y se transfirió al clon de madera.
Al principio, fue 1.000.000, luego llegó rápidamente a 5 millones, luego a 10 millones, y finalmente superó el límite anterior de 20 millones, alcanzando los 30 millones de puntos. Ese momento, el entrecejo del clon de madera aún no estaba lleno. Si se apretaba, aún podría almacenar 2 o 3 millones de puntos. Sin embargo, eso sería demasiado extremo, así que Kingmin decidió no hacerlo. Retrayendo la palma de la mano, su poder mental volvió a explorar su propio entrecejo. Al ver que la mayor parte del chakra había sido extraído, no supo si era una ilusión. En resumen, Kingmin se sintió mucho más tranquilo. Tras observar un rato y no encontrar ningún problema, Kingmin negó con la cabeza en secreto y dejó de pensar en ello. Luego, observó al clon de madera frente a él durante un rato y, tras confirmar que no tenía nada anormal, lo dejó quedarse en la casa de madera. Pensando en la casa de madera, Kingmin no pudo evitar pensar si debía reemplazar el clon de madera almacenado allí. En los últimos 20 días, había salvado 3 clones de madera, cada uno con 20 millones de chakras almacenados, solo 2/3 del clon actual. Si lo reemplazaba, 3 clones se reducirían a 2, lo que ahorraría esfuerzo al reemplazarlos más adelante. Sin embargo, tras pensarlo, finalmente se dio por vencido. No había otra razón. Estos clones de madera aún podían resistir un tiempo. Si los reemplazaban ahora, solo desperdiciarían mucho chakra. En ese caso, era mejor esperar hasta que no pudieran resistir y luego reemplazarlos. En fin, era solo el principio y no sería un gran problema. Con una decisión en mente, Kingmin ignoró el asunto. Retiró la mirada y continuó practicando la técnica del clon de madera. Aunque había ascendido a nivel 8, su límite podía alcanzar el nivel 9, correspondiente al ninjutsu de nivel A, así que tenía que seguir trabajando duro. En un instante, pasaron más de 2 horas. Ya había anochecido. Kingmin finalmente completó los ejercicios de la técnica de clonación de madera planeados para hoy. Mirando el panel, Kingmin asintió con satisfacción. Tras ascender al nivel 8, había aumentado su competencia en más de 300 puntos en la técnica de clonación de madera. Luego, tragó varias versiones mejoradas de las píldoras Binglian para reponer lo que había consumido. Tras recuperarse, comenzó la última rutina del entrenamiento diario. El extremo del cuerpo. Este entrenamiento duró 2 horas. Cuando Kingmin sintió que su cuerpo había llegado al límite, se detuvo. Al reabrir el panel, pudo ver que, en la columna de sangre, el grado de evolución tras sus ojos blancos había aumentado otros 20 puntos. No está mal. Murmuró Kingmin para sí mismo y cerró el panel. Después, realizó varias técnicas corporales instantáneas, regresó a la casa de madera y comenzó a descansar. Pronto, un leve ronquido provenía de la casa de madera. Al mismo tiempo, en la aldea oculta de la roca, el clon de madera, que había permanecido inactivo durante varios días, también comenzó sus acciones. Tras salir del laboratorio subterráneo abandonado que usaba como escondite, comenzó a vagar por la aldea. Evitando cuidadosamente al equipo de patrulla, usó el sello corporal instantáneo del contrato del alma sellador del corazón para detectar la posición de los jugadores ocultos y encontrar la oportunidad perfecta para leer sus recuerdos. De esta manera, obtuvo información sobre lo sucedido en la aldea en los últimos días. Y esta vez, se centró en la reacción de la aldea tras la acción del cuerpo principal. Inicialmente, pensó que el desarrollo sería similar al esperado. Pero nunca imaginó que esta investigación, simplemente tómela como una investigación, en realidad le haría un descubrimiento asombroso. Sin perder demasiado tiempo, el clon de madera regresó rápidamente al espacio subterráneo. Tras pensarlo un poco, activó directamente la técnica del clon de madera y sincronizó la memoria con el cuerpo principal. Accidentalmente en la isla de la luna. En la casa de madera, Kingmin dormía. De repente, frunció el ceño, como si tuviera una pesadilla. Sin embargo, no era así. Simplemente había recibido mucha información de su memoria cuando su mente estaba vacía, y se sintió un poco incómodo. Abrió los ojos de repente, con una mirada de confusión, y luego despertó rápidamente. Este es el recuerdo del clon de madera de la aldea de la roca oculta, murmuró Kingmin, concentrándose rápidamente y rebuscando en sus recuerdos. Después de un rato, su rostro se volvió un poco extraño. Algo inesperado sucedió en la aldea de la roca oculta, pero no fue para mal, sino para bien. Gracias al recuerdo del clon de madera, supo que la aldea de la roca oculta había encerrado por completo a la misteriosa persona que invadió la aldea esa noche, Uchiha Obito, y ahora buscaban con todas sus fuerzas sus rastros. Esto sin duda era algo bueno para Kingmin.
Pero ¿cómo decirlo? Esta velocidad es un poco rápida. Contando el día que descansó, solo han pasado 5 días desde que invadió la aldea de la Roca Oculta. En tan poco tiempo, incluso si Minato Namikaze tomó la iniciativa de publicar la noticia, la aldea de la Roca Oculta no debería cambiar de rumbo de inmediato la investigación. Deberían seguir con Konoha como objetivo. Después de todo, la comunicación entre las dos aldeas ninja no es tan simple como dos personas. Por muy veraz que sea la información proporcionada por la otra parte, esta también llevará a cabo un complejo juego y un mecanismo de verificación. Este tiempo puede ser tan corto como 1 o 2 semanas, o tan largo como un mes. En resumen, es imposible que la aldea de la Roca Oculta crea de inmediato cualquier noticia de Konoha. Originalmente, Kingmin ya había planeado seguir guiando a la otra parte. Sin embargo, ¿quién habría pensado que en solo 5 días la otra parte había fijado la investigación en Uchiha Obito? Esto le ahorró muchos problemas. Con razón su rostro se veía tan extraño. Sin embargo, todo tiene una causa y un efecto. Dado que la aldea de la Roca Oculta decidió creer tan rápido las noticias de Konoha, debían tener sus razones. Kingmin cerró los ojos de inmediato y continuó explorando la memoria del clon de madera. Este pensaba igual que él. Tras obtener esta información, sin duda realizaría una investigación más a fondo. Como era de esperar, pronto hizo un descubrimiento. Según la memoria de un miembro del Anbu de Iwagakure, leída por el clon de madera, Uchiha Obito había llegado a la aldea de Iwagakure hacía un mes. Así es, hace apenas un mes, Uchiha Obito había invadido secretamente la aldea de Iwagakure una vez. Fue esa invasión la que llevó a Onoki a reforzar las defensas de la aldea y a ordenar personalmente la construcción de un segundo conjunto de barreras de detección de chakra. Esa era la que Kingmin había evitado cuidadosamente durante el último mes. En ese momento, no entendía por qué Onoki había dado tal orden. Incluso pensó que se había descubierto el acecho del clon de sombra y lo mantuvo en secreto durante un tiempo. Ahora, por fin lo entendía. Resultó que la otra parte no se estaba protegiendo contra él, sino contra Uchiha Obito. Fue gracias a la preparación que Onoki creyó las noticias de Konoha en tan poco tiempo. Después de todo, antes de eso, había investigado Konoha en secreto durante un tiempo. Todo indica que esta persona podría tener alguna conexión con Konoha, pero no es obra de Konoha. Esto es realmente, un accidente. Tras enterarse, Kingmin no pudo evitar suspirar. Realmente no esperaba que se desatara semejante drama. Y esto también demuestra que un simple clon de sombra, más algunos agentes ocultos, no es suficiente para comprender todos los secretos de una aldea, especialmente de una gran aldea ninja como Iwagakure. Ni siquiera obtuvo información sobre lo sucedido hace un mes. Fue esta invasión la que hizo que Onoki malinterpretara y relajara su nivel de investigación de secretos relevantes. Entonces, un Anbu de Iwagakure lo vio y necesitaba realizar una tarea relacionada. Esta persona era su agente oculto, controlado en secreto, por lo que conocía toda la historia. De lo contrario, podría seguir en la sombra. ¿Pero por qué invadió Uchiha Obito la aldea de Iwagakure? Preguntó Kingmin, desconcertado, así que continuó buscando en la memoria del clon de madera. Sin embargo, esta vez no obtuvo la información relevante, y Onoki la mantuvo en estricta confidencialidad. No obstante, tras reflexionar un rato, Kingmin pudo adivinarlo. Ahora, en todo el mundo ninja, a Obito Uchiha no le importa nada más que vengarse de Konoha y las bestias con cola. La primera se llevará a cabo cuando Uzumaki Kushina dé a luz, y el objetivo será solo Konoha. En cuanto a la segunda, por desgracia, todavía hay una bestia con cola en la aldea oculta de la roca. La invasión secreta del otro grupo probablemente tenía como objetivo a esta bestia con cola. Ya sea que la otra parte quiera confirmar la existencia de An, el Jinchuriki de 5 colas, o capturarlo directamente, no pueden librarse de la sospecha de espiar los secretos de la aldea de la roca oculta. En este caso, naturalmente provocará una fuerte reacción en la aldea, especialmente en el anciano chamán Onoki, quien probablemente pensará en algo más al instante. Siendo honestos, la otra parte no mostró ninguna reacción de estrés, sino que investigó en secreto durante un mes, lo cual fue suficiente para sorprender a Kingmin. Sabía perfectamente que Onoki no era una persona de buen carácter. Pero a juzgar por la reacción de la aldea en el último mes y la situación en Konoha, que sin duda será el foco de la investigación, la otra parte no hizo nada fuera de lo común. De lo contrario, sus clones de sombra y de madera que quedan en estas dos aldeas sin duda encontrarían algo anormal.
Sin embargo, por muchos giros inesperados que haya en la historia, y por muy diferentes que sean sus respectivas ideas, las cosas se están desarrollando en la dirección que él espera. Y eso fue suficiente. Kingmin reflexionó y dejó de pensar. Levantó la vista y observó el cielo por la ventana. Originalmente, ya había amanecido cuando el clon de madera terminó la investigación. Ahora, le había llevado mucho tiempo digerir esos recuerdos. Por lo tanto, ya amanecía. Tras pensarlo, Kingmin simplemente se levantó y salió de la casa. Tras un rápido baño, se puso su equipo y activó la técnica del dios del trueno volador. La visión que tenía frente a él cambió repentinamente. En un instante, llegó desde la isla de la luna a una colina a las afueras de la aldea de la roca oculta. Así es, Kingmin no empezó a practicar, sino que llegó a las afueras de la aldea de la roca oculta. El clon de madera que se quedó allí se había desintegrado solo, y tuvo que dividir a otro para quedarse. En cuanto a por qué no se dividió en la isla de la luna y dejó que viniera solo, es muy simple. Con el nivel de alerta actual de la aldea de la roca oculta, el clon de madera solo no puede entrar sin llamar la atención. Con un pensamiento, Kingmin abrió sus ojos blancos. Al instante siguiente, dos barreras sensoriales de la aldea de la roca oculta aparecieron en sus ojos. Kingmin observó atentamente durante un rato y, tras confirmar que no había trampas, activó la habilidad Control Celestial y se coló. Evitando cuidadosamente al equipo de patrulla de la aldea de la roca oculta, Kingmin llegó al espacio subterráneo. Técnica del clon de madera tilde. En silencio, un clon de madera fue separado por él. Ahora quédate aquí. Kingmin miró al clon de madera frente a él y ordenó directamente. Al oír esto, el clon de madera asintió sin vacilar. Al ver esto, Kingmin no se quedó y siguió el mismo camino de inmediato, abandonando el espacio subterráneo, atravesando las dos capas de barreras de la aldea de la roca oculta y finalmente regresando al exterior. De pie en la colina de nuevo, observando la aldea de la roca oculta, no se fue en ese instante. Había venido en persona, por supuesto, porque el clon de madera no podía confiar en su propio poder para infiltrarse en la aldea oculta de la roca, pero también quería confirmar si el Cinco Colas seguía allí. Aunque, a juzgar por las reacciones de la aldea de Iwagakure y de Onoki, era improbable que Uchiha Obito lo hubiera capturado, aún tenía que confirmarlo. Esto también era para confirmar su suposición sobre el motivo de la intrusión de Uchiha Obito. Pensando en esto, Kingmin apartó la mirada y se alejó un poco de la aldea de Iwagakure. Entonces, encontró una cueva relativamente oculta, tomó medidas de protección y realizó la técnica de espiritualización. Así es, era la técnica prohibida de nivel S. La técnica de espiritualización. Planeaba usar la poderosa percepción que le otorgaba esta técnica para buscar directamente la ubicación del objetivo a larga distancia. Tras capturar dos bestias con cola, era muy sensible al chakra de las propias bestias con cola y al chakra del Hinchkriki. En este caso, con la bendición de la técnica de espiritualización, no fue difícil encontrar al objetivo. Y así fue. En el momento en que su alma abandonó su cuerpo, su percepción se multiplicó por miles. En tan solo unas pocas respiraciones, confirmó la ubicación del Hinchkriki de 5 colas. Como esperaba, la aldea de Iwagakure no perdió a los 5 colas restantes. Esto alivió un poco a Kingmin. Aunque no tenía ni idea de convertirse en el Hinchkriki de 10 colas, aún deseaba dominar una fuente de chakra tan grande, si era posible. Y el 5 colas seguía allí, lo que le ahorraría muchos problemas en el futuro. Además, Onoki solo creía en sí mismo. Incluso después de ser invadido 2 veces, mantuvo obstinadamente a Anne en la aldea en lugar de esconderse fuera. Gracias a esto, pudo localizar fácilmente al enemigo. Sin embargo, también fue bueno que, con el gran maestro Onoki observando, Uchiha Obito pudiera calmarse un poco. Ante la inesperada acción del otro esta vez, Kingmin comprendió vagamente que su influencia en este mundo se profundizaba gradualmente. En su vida anterior, desconocía que Uchiha Obito lo hubiera hecho. Obviamente, su decisión de invadir la aldea oculta de la roca probablemente se debió a que había tomado el 4 colas con antelación. Quizás el otro también estaba confirmando el estatus del 5 colas. Pero, en cualquier caso, su patrón de comportamiento había cambiado. A partir de esto, no era difícil deducir que cualquier decisión que tomara en el futuro podría desencadenar una serie de cambios. Al final, este mundo podría volverse irreconocible. En esta situación, con un maestro como Onoki al cuidado del 5 colas, podía sentirse más tranquilo. En cuanto al cambio, tenía la fuerza en la que confiar, así que no temía ni siquiera si la situación cambiaba.
Varios pensamientos cruzaron por su mente y dejó de pensar en ellos. Tras echar una última mirada al 5 colas, Kingmin retiró su percepción y liberó el ninjutsu. Al instante siguiente, su alma regresó a su cuerpo y Kingmin abrió los ojos. Kingmin exhaló levemente, se acomodó un poco y, de inmediato, borró todo rastro de su existencia, activó la técnica del dios del trueno volador y regresó a la isla de la luna. La figura de Kingmin apareció de repente. Sintiendo que el chakra de su cuerpo disminuía rápidamente, frunció el ceño ligeramente e inmediatamente movilizó el chakra del entrecejo para reponerlo. Tras esto, abrió de nuevo la bolsa de herramientas ninja, sacó unas cuantas píldoras de soldado mejoradas y se las metió en la boca. Salió apresuradamente y no tuvo tiempo de desayunar. Ahora que el trabajo estaba hecho, naturalmente tenía que llenar el estómago primero. Chasquido. Masticó y tragó unas cuantas píldoras de soldado. Pronto, una sensación de saciedad le inundó el estómago. Eructó. Eructó Kingmin. Entonces, comenzó de inmediato el entrenamiento de hoy según el plan. Este entrenamiento duró más de 2 días. Durante esos 2 días, ni los clones de sombra que se quedaron en Konoha ni los clones de madera que se quedaron en la aldea de la roca oculta enviaron noticias. Esto demuestra que la situación sigue estable. Kingmin se sintió completamente aliviado y comenzó a practicar con entusiasmo. En este estado, su eficiencia en el entrenamiento era muy alta. Tan solo al tercer día, se había adaptado por completo al duro entorno de la primera cavidad del volcán. Este momento llegó un día antes de lo esperado. Mediodía del tercer día. Volcán. En la primera cavidad. En la plataforma que se extendía y flotaba sobre el río de magma, Kingmin permaneció allí en silencio, sin ninguna protección. En ese momento, el aire estaba lleno de gases tóxicos a alta temperatura y alta presión. Sin embargo, aunque su rostro estaba un poco pálido y fruncía el ceño de vez en cuando, como si soportara algún tipo de dolor, en general, dependía de su propio cuerpo para mantenerse en pie. Esto significa que se ha adaptado al entorno. Si continúa practicando aquí, aunque también puede acelerar su fortalecimiento físico, la mejora definitivamente no será tan buena como antes. De hecho, se debilitará cada vez más a medida que se adapte al entorno. Esto era algo que no podía aceptar de ninguna manera. Por suerte, estaba mentalmente preparado y había trazado un plan. Con un pensamiento, Kingmin abrió sus ojos blancos y miró hacia abajo. Al instante siguiente, su vista atravesó el magma y la capa de roca que lo sostenía, y vio la segunda cavidad. El ambiente era similar al de este lugar, pero ya fuera por la temperatura, la presión o la concentración de diversos gases tóxicos, era mucho mayor. En otras palabras, el ambiente era aún peor. Si practicaba allí, sin duda aceleraría aún más su fortalecimiento físico. Y este era su próximo objetivo. Sin embargo, antes de descender, debía prepararse. Con este pensamiento en mente, Kingmin realizó la técnica del dios del trueno volador y regresó a la isla. Mirando a los clones de sombra que practicaban a lo lejos, no dudó ni un segundo y de inmediato levantó la técnica de clones de sombra múltiples. En un instante, todos los clones de sombra se desintegraron y se disiparon, y una gran cantidad de información de memoria inundó su mente. Kingmin cerró rápidamente los ojos y examinó con atención estos recuerdos, absorbiendo y asimilando la experiencia práctica que contenían. 10 minutos después, abrió los ojos de nuevo. En ese momento, había absorbido por completo la experiencia práctica acumulada por esos clones de sombra. Todo estaba listo. Kingmin no perdió más tiempo. Se dirigió rápidamente al borde de la isla. Entonces, abrió sus ojos blancos y observó atentamente durante un rato. Finalmente, eligió una posición, dio una voltereta y se sumergió en el mar. El tiempo transcurrió minuto a minuto. Pronto, estaba a unos 700 metros de la superficie del mar. Mirando la pared de roca volcánica frente a él, Kingmin, como la última vez, formó un sello y realizó la técnica del dragón de la vena de la tierra para escapar de la tierra para integrarse en él. Después, usó la perspectiva del Byakugan para sortear esos lugares obviamente difíciles y llegó con éxito a su destino. La segunda cavidad. Al entrar, sintió una fuerte sensación de crisis. Su cuerpo se había adaptado al entorno de la primera cavidad. De lo contrario, estaría en apuros desde el momento en que apareciera allí. Sin embargo, no pudo resistir mucho. Sin dudarlo, Kingmin realizó de inmediato el modo chakra de escape relámpago. Un crujido, acompañado de un trueno, resonó.
Al instante siguiente, una capa de luz condensada por el chakra de escape relámpago apareció en la superficie de su cuerpo, bloqueando el ambiente hostil del exterior. De repente, Kingmin se sintió mucho más cómodo. Fue también en ese momento que tuvo la intención de observar el entorno. Antes, observaba con el Byakugan. Pero lo que el Byakugan ve es diferente a lo que ve el ojo humano. Como persona normal, está más acostumbrado a la visión a simple vista. Se puede observar que el espacio aquí es ligeramente mayor que el de la primera cavidad, y el magma que fluye por debajo también es más activo que el de arriba. De vez en cuando, una burbuja emerge del magma y, con un bang, explota, convirtiéndose finalmente en un gas venenoso que llena el aire y empeora aún más el ambiente. Al observar todo esto, Kingmin asintió con satisfacción. Muy bien, este es mi segundo lugar de cultivo. Tras una pausa, Kingmin apartó la mirada y comenzó a crear las condiciones para el cultivo. Primero, necesitaba un lugar donde pararse. Así es, a diferencia de la primera cavidad, donde hay una plataforma que sobresale en la pared de roca, en esta segunda cavidad, las paredes de roca circundantes están desnudas y no hay un lugar adecuado para pararse. Incluso ahora, solo aplica chakra en las plantas de los pies y se para en diagonal sobre la pared de la cueva. Sin embargo, esto no es una tarea difícil para él. Kingmin miró a su alrededor y finalmente su vista se posó en sus pies. Entonces, movilizó el chakra de su cuerpo, transformó una corriente de chakra de escape fundido y la dejó fluir por sus plantas hasta la pared de la cueva. Al instante siguiente, la pared, ya calentada por el magma, se derritió al instante. Bajo su control, se convirtió en una corriente de magma que abarcó toda la cueva, extendiéndose al otro lado de la pared y fusionándose con las rocas. Kingmin la plastificó y la transformó en un puente de piedra de más de 1 metro de ancho. Aquí no termina. Kingmin dio un paso y caminó aproximadamente un cuarto de círculo a lo largo de la pared de la cueva, llegó a la perpendicular al puente de piedra y repitió el mismo proceso para crear otro puente de piedra. Dejó que este se fusionara con el anterior en el centro. De esta manera, los dos puentes de piedra formaron una estrella cruzada, cruzándose en la cueva y formando una plataforma cuadrada en el centro. Kingmin avanzó por el puente de piedra y llegó a la posición de cruz central. Al observar esta plataforma de poco más de 1 metro cuadrado, Kingmin frunció el ceño levemente y usó el poder del escape fundido para expandirla. Finalmente, se convirtió en una plataforma circular de unos 3 metros de diámetro. De esta manera, al fortalecer su cuerpo más adelante, no tendría que preocuparse por caerse. Bien hecho. Asintió con satisfacción. Luego, se agachó y dejó una marca del dios del trueno volador en la plataforma redonda. Así, no tendría que pasar por tantos problemas para volver allí en el futuro. Reflexionando, Kingmin planeó probar el efecto del nuevo entorno en el fortalecimiento de su cuerpo. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de comenzar, recordó de repente que aún no había creado un clon de sombra. Así que bajó de nuevo al suelo y completó la técnica de múltiples clones de sombra. Después, regresó y comenzó una nueva ronda de entrenamiento. En un instante, el tiempo llegó a 1 hora. Dentro del volcán, Kingmin detuvo el perfeccionamiento físico, liberó sus sentidos, fijó la mirada en la marca del dios del trueno volador sobre la isla y activó la técnica del dios del trueno volador con un pensamiento. Al instante siguiente, fue teletransportado al espacio abierto en el centro de la isla. Kingmin finalmente se recuperó tras respirar hondo y retirar la película de luz de escape del trueno de su cuerpo. Luego, indagó en su cuerpo con su poder mental y percibió cuidadosamente el efecto del perfeccionamiento de la última hora. Resultó que, tras cambiar de lugar, su velocidad de perfeccionamiento corporal había aumentado de nuevo. Sin embargo, una simple hora obviamente no le permitía predecir con precisión el tiempo de transformación de su cuerpo. Por lo tanto, tenía que continuar. Con esto en mente, Kingmin observó a los clones de sombra que practicaban dentro y fuera de la isla y, con un pensamiento, lanzó la técnica de clones de sombra múltiples. Como de costumbre, tras absorber la experiencia práctica y el recuerdo de estos clones de sombra durante la última hora, hizo lo mismo y comenzó la siguiente ronda de práctica. Así, el tiempo transcurrió segundo a segundo. En un abrir y cerrar de ojos, transcurrieron 2 días. Ese día, al mediodía, Kingmin completó el fortalecimiento de su cuerpo y fue trasladado al espacio abierto en el centro de la isla de la luna. Al percibir su propio progreso, finalmente pudo determinar con relativa precisión cuándo su cuerpo podría transformarse, basándose en los resultados de los últimos 3 días de práctica.
Kingmin estimó que este cambio de lugar le permitiría transformar su cuerpo aproximadamente medio mes antes. En otras palabras, podría completar otra transformación a finales de septiembre a más tardar, sin tener que esperar hasta mediados de octubre. Ahora era 14 de julio. En otras palabras, en otros 2 meses y medio, su cuerpo podría transformarse. Y este no era el resultado final. Después de estos 12 días de práctica, su liberación de madera estaba a punto de alcanzarse. Kingmin calculó que podría avanzar con éxito en 1 o 2 días como máximo. Para entonces, su cuerpo tardaría aún más en transformarse. Además, basándose en los efectos de promoción de los 2 liberación de madera anteriores, la mejora no sería pequeña. Kingmin lo esperaba con ansias. Además, este momento se había pospuesto. Originalmente, según su estimación, debería haber avanzado al 8º o 9º día después de desarrollar la liberación tormenta, es decir, anteayer o ayer. Sin embargo, a medida que la evolución de la liberación de madera aumentaba, el efecto de la técnica clon de madera comenzó a debilitarse significativamente, y la reducción superó sus expectativas. Su técnica clon de madera había avanzado con éxito al nivel 8 hace 5 días, y el efecto se había recuperado. De lo contrario, ni hablar de 1 o 2 días, incluso si hubiera sido un poco más largo, podría no haber avanzado. Además, su liberación de hielo ha mejorado pasivamente durante tanto tiempo, y su nivel de evolución se ha aproximado a 900.000. Según su velocidad de acumulación actual, le tomará como máximo 3 semanas, es decir, a principios de agosto, avanzar con éxito. Para entonces, sus habilidades habrán mejorado y el momento para la siguiente transformación de su cuerpo estará aún más avanzado. Por lo tanto, Kingmin dijo que finales de septiembre no es el resultado final. Inhala. Respira hondo y luego exhala lentamente. Kingmin puso en orden sus pensamientos y se tranquilizó. Luego, abrió la bolsa de herramientas ninja, sacó unas cuantas versiones mejoradas de las píldoras de raciones, se las metió en la boca, las masticó y las tragó. Pronto, sintió una sensación de plenitud. Kingmin cerró los ojos y descansó en silencio. Ya era mediodía, y después de practicar toda la mañana, era hora de relajarse. En un instante, había pasado media hora. De repente, Kingmin volvió a abrir los ojos. Sin dudarlo, levantó las manos, las cruzó para formar el sello Ren y realizó la técnica de múltiples clones de sombra. Bang, bang, bang. Acompañados por una explosión de humo de chakra, 300 figuras más aparecieron repentinamente en el campo. Al observar a estos clones de sombra, Kingmin estableció sus objetivos de entrenamiento como de costumbre. 250 para desarrollar el liberación de polvo y 50 para optimizar el extremo físico. Cabe mencionar que, tras casi un mes de investigación, tiene algunas ideas para integrar el proceso de fortalecimiento físico en el extremo físico. A continuación, se tomará un tiempo para que el cuerpo principal coopere con los clones de sombra para realizar experimentos. Si todo sale bien, este mes podrá integrar ambos en uno, para que el extremo físico supere el límite y mejore de nuevo. Con esto en mente, Kingmin dejó que los clones de sombra abandonaran el lugar. Luego, él mismo se teletransportó al interior del volcán y comenzó una nueva ronda de entrenamiento. En un instante, llegó la tarde del día siguiente. Este era el último período de esta ronda de duro entrenamiento. Cuando Kingmin volvió a ejecutar la técnica del clon de madera, estimulado por ella, su liberación de madera finalmente acumuló suficiente evolución y completó el avance. Con un pensamiento, Kingmin abrió el panel de competencia. En él, su evolución en liberación de madera brilló y de repente se convirtió en 10.000. Entonces, Kingmin sintió una cálida sensación en su cuerpo, como si su vitalidad fuera mucho mayor. Además, extendió la mano y, con un pensamiento, una enredadera verde emergió de su palma. Bajo su control, esta enredadera era como una pequeña serpiente flexible, nadando constantemente, a veces sobresaliendo de su cuerpo, explorando el entorno, y a veces enroscándose en sus dedos, actuando con coquetería. En resumen, parecía extremadamente activa. Obviamente, tras este avance, su control sobre liberación de madera ha mejorado de nuevo. De esta manera, si aprende ninjutsus relacionados en el futuro, la dificultad inevitablemente bajará un nivel. Por supuesto, estas son historias posteriores, no lo que le importa. En esta etapa, lo que más le importa es cuánto tiempo puede esto adelantar la transformación de su cuerpo. Con este pensamiento, Kingmin cerró los ojos y sintió cuidadosamente su cuerpo.
Tal como pensaba, debido a la estrecha relación entre el elemento madera y el cuerpo, el impacto de su ascenso en él también es enorme. Según su estimación preliminar, este ascenso puede ahorrarle al menos medio mes, casi lo mismo que el aumento que le trajo el cambio de sede. En otras palabras, solo necesita esperar hasta mediados de septiembre para que su cuerpo alcance el punto crítico de transformación. Y este es solo el beneficio que puede ver en el presente. Debido a que el ascenso de elemento madera mejora sus habilidades, después de este tiempo, el tiempo necesario para fortalecer su cuerpo será más corto que antes. Se puede decir que antes de que el atributo físico mejore hasta cierto punto, será beneficioso. Varios pensamientos cruzaron por su mente, y finalmente los ojos de Kingmin se posaron en liberación de hielo, los cerró y continuó la práctica. Sin embargo, a simple vista, tras practicar la técnica del clon de madera, la evolución de su liberación de madera apenas había avanzado. Kingmin estimó que, incluso si perfeccionaba la técnica del clon de madera, probablemente no evolucionaría mucho. Kingmin no tenía forma de lidiar con esto. Después de todo, la liberación de madera actual ya había alcanzado las 10.000 barras de progreso. Si avanzaba un paso más, equivaldría a mejorar el Sharingan de 3 Magatama al nivel Mangekyo. Semejante progreso es enorme, y no es algo que se pueda lograr solo con la técnica del clon de madera. Por lo tanto, Kingmin no esperaba que la liberación de madera progresara más a corto plazo. Ordenando sus pensamientos, Kingmin completó rápidamente la práctica rutinaria de la técnica del clon de madera de hoy. Después, empacó su equipo y regresó a Konoha. En cuanto a la definición física, naturalmente es la misma que la anterior, y regresará a Konoha para practicar. La visión cambió repentinamente. Kingmin apareció de repente en el bosque a las afueras de la aldea de Konoha. Como de costumbre, abrió su Byakugan y observó un rato. Tras confirmar que no había nada inusual cerca, activó la habilidad Guardia Celestial, atravesó la barrera de percepción de Konoha y entró en la aldea. Luego, regresó a casa. Ni qué decir tiene, lo que sucedió después. Primero, recuperó a los clones de sombra que se alojaban allí y se enteró de los eventos importantes y menores ocurridos en la aldea en los últimos 10 días. Después, fue a la calle de la comida para saciar su apetito. Finalmente, regresó a casa y comenzó a practicar el cuerpo definitivo. Cabe mencionar que en los últimos 10 días, salvo la reunión que otro clon de sombra sincronizó hace una semana, no hubo nada más que mereciera su atención en la aldea. Por lo tanto, Kingmin simplemente lo observó. En un instante, llegó el día siguiente. Kingmin pasó unas relajantes vacaciones. Después de eso, regresó a la isla de la luna y comenzó una nueva ronda de duro entrenamiento. Durante esta dura ronda, como esperaba, la investigación de la aldea oculta de la roca finalmente alarmó a Uchiha Obito. Tras conocer toda la historia, inmediatamente lo apuntó y fue directamente a él. Sin embargo, la otra parte parecía tenerle mucho miedo. Además de las advertencias verbales, le preguntaba en secreto sobre su liberación de la madera. Al respecto, Kingmin, naturalmente, no sabía nada. Ni siquiera admitió que se había disfrazado de la otra parte e invadido la aldea oculta de la roca. Uchiha Obito no tenía forma de lidiar con él y finalmente tuvo que irse decepcionado. Cuando Kingmin supo todo esto por el recuerdo del clon de sombra, simplemente se burló y dedicó todos sus pensamientos al entrenamiento. Lidiar con alguien como Uchiha Obito, siempre que comprendas las debilidades de la otra parte y sepas qué quiere hacer, será muy fácil. Kingmin conocía su propósito, así que al comunicarse con la otra parte, no le preocupaba que se volviera repentinamente contra él, lo que lo hizo más audaz y seguro. Afectado por esto, Uchiha Obito no se atrevió a actuar precipitadamente. Y esto también le dio más margen de mejora. Por supuesto, Kingmin no olvidó avisar a los clones de madera que acechaban en la aldea de la nube oculta y la aldea de la niebla oculta para que estuvieran atentos a las posibles acciones de Uchiha Obito. Siguiendo el ejemplo de la aldea de la roca oculta, no confiaría demasiado en su memoria. Así que era mejor ser precavido. De esta manera, medio mes pasó en un instante. En un abrir y cerrar de ojos, llegó el final del mes. Esa tarde. En el espacio abierto en el centro de la isla de la luna. Cuando Kingmin volvió a usar la técnica de múltiples clones de sombra, absorbiendo y digiriendo la experiencia y los recuerdos de la última hora de práctica, su espíritu se estremeció repentinamente. Inexplicablemente, adquirió una nueva comprensión de cómo integrar el proceso de fortalecimiento corporal en el cuerpo extremo. Sin dudarlo, lo probó de inmediato. El tiempo transcurría minuto a minuto.
Tras casi una hora, Kingmin recuperó la consciencia tras abandonar su estado de altruismo. En ese momento, al volver a mirar el panel, su físico extremo ya no era de nivel 7,0,0, sino de nivel 7,1,20.000. Así es, había superado el límite y podía mejorarse. En cuanto al efecto específico de la habilidad, Kingmin cerró los ojos y comenzó a practicar físico extremo de nuevo, mientras sentía con atención las diversas fuerzas en su cuerpo. La primera es el poder guía bendecido por el control humano, invisible e intangible. Es un timón, responsable principal de controlar la dirección general de la evolución para evitar desviaciones. La segunda es el chakra de escape Yang, condensado por el arte inmortal de la palma, que es a la vez una fuente de energía y la fuerza impulsora de la evolución. Finalmente, está la enorme cantidad de chakra ordinario. Bajo la guía del extremo físico, este fluye rápidamente por los meridianos de chakra de su cuerpo, estimulando constantemente las células y provocando su mutación. De esta manera, el resultado es la evolución de la sangre, que se refleja en el panel como la mejora de la evolución de los ojos blancos. Claro que esto era del pasado. Ahora. A medida que Kingmin comenzó a practicar el extremo físico optimizado, estas fuerzas se fusionaron gradualmente, estimulando la evolución de su sangre y fortaleciendo su cuerpo. Al principio, el efecto general no fue tan bueno como cuando se practicaban por separado. Sin embargo, con el tiempo, cuando Kingmin se volvió competente, el efecto de la práctica de nuevo fue igualándolos poco a poco. Se puede predecir que cuando su extremo físico alcance el nivel 8, o incluso el 9, y el nivel 10, aún no alcanzado, el efecto final será sin duda mucho más fuerte que practicando estos dos por separado. Por supuesto, lo más importante es que esta práctica doble le ahorrará mucho tiempo. Tras comprenderlo, Kingmin detuvo el extremo físico y abrió los ojos. Se quedó allí, pensando un momento, y luego susurró. Parece que tengo que reorganizar mi práctica diaria. Ahora que el extremo físico ha superado el límite, es hora de reorganizar el tiempo de práctica y el chakra de cada habilidad. Antes de eso, necesita comprobar si el extremo físico optimizado puede llevarse a cabo en el volcán y si puede usar el entorno para acelerar su propia práctica. Con esto en mente, Kingmin no perdió más tiempo e inmediatamente encerró el sello del dios del trueno volador dentro del volcán y se teletransportó a él. De pie en la plataforma redonda en el centro de la cueva, Kingmin, envuelto en un rayo, practicó el extremo físico con rigidez. Sin embargo, tras practicar solo un rato, se detuvo. Esto se debía a que mantener la existencia de la película de relámpagos en la superficie de su cuerpo consumía demasiado su mente, impidiéndole movilizar el chakra de su cuerpo y funcionar completamente según los requisitos del extremo físico. En este caso, sin mencionar la reducción de la eficiencia, me temo que ni siquiera el efecto original de esta técnica puede ejercerse. Por lo tanto, debe haber algún cambio. Pero le es imposible eliminar el modo chakra relámpago y exponerse al aire. Aunque habían pasado más de 20 días desde que entró en la cueva, aún no podía adaptarse al duro entorno. Una vez que se eliminó la película de relámpagos, no pudo resistir mucho. No se puede dejar que practique un tiempo y luego regrese a la tierra, ¿verdad? En ese caso, la tarifa del viaje por sí sola sería suficiente para que bebiera una olla. Por mucho chakra que tenga, no puede soportar tal consumo. Por un momento, Kingmin no supo qué hacer. Mientras pensaba, sus ojos se posaron inadvertidamente en el magma que se extendía debajo. De repente, pareció recordar algo y alzó la vista de inmediato. Casi olvidó que existía la primera cavidad sobre esta cueva. Aunque el ambiente allí también era malo, era mucho mejor que aquí. Por supuesto, y lo más importante, su cuerpo ya podía soportarlo. De esta manera, ya no tenía que esforzarse para mantener el modo chakra del rayo. Así, podía practicar el cuerpo extremo con naturalidad y confianza. Ahora, la única pregunta es si la eficiencia general del físico extremo optimizado practicado allí puede superar el fortalecimiento del cuerpo en esta cueva y las 2 horas que pasó al aire libre practicando físico extremo para promover la evolución del ojo blanco. Tras reflexionar, Kingmin decidió probarlo él mismo. Con esta idea, no perdió más tiempo y activó de inmediato la técnica del dios del trueno volador para teletransportarse a la primera cavidad superior. De pie en la plataforma familiar, contemplando las escenas familiares a su alrededor, Kingmin no tuvo tiempo de suspirar y de inmediato practicó extremo físico.